Bueno, ahora sí voy a pasar a la presentación formal del expositor, de Enrique. Enrique Sebach es licenciado en Economía, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y ha realizado diversos cursos de posgrado en casas de estudios nacionales y extranjeras. Es consultor, escritor y periodista. Director del Banco Central de la República Argentina, miembro del Comité de Política Monetaria del BCRA y miembro de la Comisión de Innovación Financiera del BCRA. Ha sido vicepresidente del Banco de la Nación Argentina, presidente de Evaluadora Latinoamericana Sociedad Anónima, se desempeñó como consultor del BID y del Banco Mundial en el área de seguros, sistemas previsionales, mercados de capital, regulaciones y privatizaciones. Es asesor económica de varias empresas nacionales e internacionales. Fue productor y conductor de varios programas en radio y TV, cable, y es columnista especializado en medios audiovisuales y gráficos argentinos y del exterior. Enrique fue director editorial de la revista Panorama y director general del diario El Cronista, y entre los años 1980 y 1990 fue economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIED. Actualmente es profesor de macroeconomía en el programa de administración del sector eléctrico en el ITPAM Buenos Aires. Enrique, muchísimas gracias por estar presente en el día de hoy, por aceptar nuestra convocatoria para ser referente en esta primer charla y inaugurar el ciclo que se inicia hoy. Si te parece, Enrique, yo voy a mutear mi teléfono, te pido por favor que le des de alta tuyo y quedamos en tu presencia. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación y por la presentación y por la responsabilidad de la inauguración. Una pequeña aclaración que se te fue en el currículum. No soy director del Banco Central, lo fui. Por las dudas no me hago responsable de las cosas que están pasando ahora. Bastante problema tuve con las cosas que pasaron antes, pero ya alguna mención haré al respecto. Bueno, voy a arrancar. Quiero compartir con ustedes una presentación. Vamos a ver si sale. Puede fallar como siempre, pero intentemos que no. ¿La ven ahí? ¿La tienen? Si alguien me hace un gesto que la están viendo, está perfecto. Bárbaro, gracias. Bueno, muy bien. Voy a arrancar un minutito rápido por el mundo, porque, bueno, obviamente la Argentina no está aislada de lo que está pasando, y menos ahora que hay una paradoja, porque la pandemia es global, pero las soluciones han sido locales, teniendo en cuenta que, como lo llevan las personas, es más fácil cerrar que buscar una coordinación global, y eso lamentablemente es lo que ha pasado. Primero, una mirada a los balances de los bancos centrales del mundo. Yo tengo acá un problema porque se me junta, ahora sí. Que es, lo que tienen ahí es el balance de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, los dos juntos, y la expansión monetaria que va a haber entre ahora y diciembre de este año. La estimación es que va a crecer ese balance más del 75%, y lo traigo a colación por dos cuestiones, para marcar dos diferencias. La primera, los bancos centrales están ya desde la crisis del 2008 en procesos de mantener fuerte la liquidez global. Ustedes saben, mantener fuerte la liquidez global significa básicamente que las tasas de interés sean bajas y que haya financiamiento para todos. Con tasas de interés bajas, el valor de los activos es más alto, porque la tasa de interés es la que descuenta, la que trae al presente el valor de los activos. Cualquier valor de los activos, nosotros valemos por nuestro futuro traído al presente y no por nuestro pasado, lo cual que para la Argentina es bueno. Y decía, en este contexto los balances, los bancos están expandiendo fuertemente sus balances, y en general en climas de liquidez global, como el que estamos viviendo ahora y como el que se vivió en los últimos años, hay siempre procesos de burbujas por algún lado. O sea, siempre hay algún activo, algún grupo de activos, algún país que se generan burbujas por todos lados, simplemente porque obviamente esta liquidez global no selecciona o no discrimina, y después los mercados se encargan de ir manejando esa liquidez por algún lado. Pero hay dos diferencias importantes respecto de lo que voy a hablar después por Argentina. Primero, los bancos centrales expanden un producto que todos quieren tener. O sea, la demanda de dólares o la demanda de euros en un contexto de pandemia
ha crecido fuerte porque obviamente en incertidumbre hay un vuelo a la liquidez, en el sentido de decir, bueno, yo quiero tener más liquidez por las dudas, porque si esto empeora, por si me cierran el negocio, por si no puedo trabajar, por si me cortan el sueldo, prefiero tener más liquidez, o sea que los bancos centrales emiten una moneda que es muy demandada, y segundo, hay una parte de esa liquidez no se ha transformado ni en más crédito, porque los bancos, lo que hacen los bancos cuando reciben esta liquidez es la vuelven a depositar en el Banco Central. O sea, así como, o sea, tanto la Fed como el Banco Central Europeo, así como el Banco Central Argentino, tienen las cuentas de los bancos y los bancos reciben la liquidez y la vuelven a depositar en el Banco Central, con lo cual esa liquidez no circula. Básicamente no circula porque los bancos tampoco dan mucho crédito, teniendo en cuenta que en este contexto de incertidumbre no tienen muy claro a quién prestarle y quién les va a devolver. Entonces, lo que parece ser una fenomenal expansión monetaria, en la práctica no lo es. Primero, porque es una expansión que tiene del otro lado demanda, y segundo, porque esa expansión es compensada por los propios bancos que lo vuelven a depositar en el Banco Central, en los respectivos bancos centrales, en algunos casos con alguna remuneración, en otros casos gratis, simplemente para tener la plata guardada en algún lado, entre comillas. Es un tema electrónico, por supuesto, pero es simplemente para hacer una metáfora. El segundo, bueno, y obviamente lo que está pasando, y lo estamos viendo en estos días, inclusive en la Argentina, es que obviamente cada vez que se libera una actividad o cada vez que un país levanta la cuarentena, las economías aparecen recuperaciones rápidas, pero son recuperaciones básicamente estadísticas, ¿no es cierto? Si no se producía nada el mes pasado en una actividad y esta actividad se libera este mes, esa actividad pasó a crecer infinito, porque pasó de producir 0 a 2, cualquier número dividido por 0 da infinito, o sea que estamos viendo recuperaciones en B en todo el sistema que se va abriendo, pero ahora lo que estamos viendo es que obviamente como todavía no hay remedio, pero todavía no hay vacuna y todavía no hay tratamiento o tratamiento efectivo, cada vez que se libera aparecen algunos brotes, cada vez que aparecen algunos brotes esa actividad o esa región o ese lugar se cierra, y entonces estamos en las preliminares de lo que podría llegar a ser, no lo sabemos, más que una recuperación en B, una recuperación en W, o sea, se recupera, después se cierra, vuelve a caer, vuelve a recuperarse, etc. De todas maneras, Europa, Estados Unidos y Asia, por distintas razones y por distintos tratamientos, está básicamente liberando más sus actividades y, bueno, bancándose los brotes, cerrando parcialmente o directamente dejando que los brotes pasen. El segundo elemento que me parece importante traer acá, este es un estudio largo que hicieron un grupo de profesores del MIT, estudiando otras pandemias y largos periodos con las distintas pandemias, pero con una historia muy larga. Obviamente nada es comparable, pero simplemente lo que marca este gráfico en la zona gris es que después de las pandemias las tasas reales fueron negativas durante mucho tiempo. Lo que tienen abajo son los años, o sea, fíjense que 10, 20, 30, 40 años con tasas por abajo de cero, mientras que después de las guerras las tasas reales se vuelven positivas muy rápidamente, porque obviamente hay un cambio en el esquema de demanda. ¿Esto por qué lo traigo a colación? Porque vamos a un mundo, aparentemente, otra vez, lo más difícil de predecir, como ustedes saben, es el futuro, vamos a un mundo de tasas reales negativas por mucho tiempo, lo cual es, desde el punto de vista del tomador de crédito, entre comillas, una buena noticia, desde el punto de vista de quienes viven de rentas y de toda esa masa de fondos que se ha generado a partir de que los sistemas previsionales en el mundo todos están en crisis, entonces la gente ahorra a través de sistemas de capitalización o obligatoria o voluntariamente, empiezan a exigir inversiones de mayor riesgo. Entonces, claro, con tasas negativas, primero, cualquier proyecto puede ser rentable, básicamente con que dé más de cero ya rentable. Segundo, empieza a haber más demanda por riesgo y menos apetito por seguridad. Entonces, esto es un escenario que ya está vigente en el mundo desde hace varios años,
pero ahora se acelera y da la impresión de que va a seguir acelerándose. O sea, estamos en un contexto en donde vamos a vivir lo que hemos estado viviendo hasta ahora, pero aceleradamente, o en todo caso, no vemos un cambio en la tendencia, sino una aceleración. Me meto en la Argentina entonces, y en la Argentina pasa algo parecido, o sea, no estamos viendo ningún cambio de tendencia, sino que básicamente se han acelerado las tendencias que teníamos previa a la pandemia, salvo el caso del déficit fiscal. ¿Por qué digo salvo el caso del déficit fiscal? Porque si ustedes recuerdan, el programa del gobierno de Alberto Fernández nació con un ajuste fiscal, no de la manera que nos gusta, no de la manera que me gusta a mí, que es subiendo impuestos en lugar de bajar el gasto, pero lo cierto es que el gobierno de Fernández, que heredó un déficit fiscal bajito, me refiero al déficit operativo del gobierno de Macri, decidió sostener ese bajito del déficit fiscal, ir a un déficit fiscal de menos de un punto de producto, porque ese déficit fiscal se insertaba en el esquema de negociación de la renegociación de la deuda. Entonces, bueno, si ustedes quieren, me permiten el término, aunque no es lo más adecuado, el gobierno de Fernández nació con un programa de austeridad fiscal, que por supuesto se vio interrumpido en cuanto empezó el problema de la pandemia y de la solución a la pandemia, que fue básicamente el confinamiento. A partir de ahí tenemos un déficit fiscal creciente, los números de mayo han sido dramáticos, en el sentido de que, como era de esperar, los ingresos prácticamente no crecen, ni siquiera en términos nominales, y los gastos están creciendo a casi al 100%. Entonces tenemos un déficit fiscal que en mayo del año pasado era superávit de 25.000 millones de pesos, y que hoy y que en mayo de este año es de déficit de 250.000 millones de pesos. O sea que hemos pasado de un modesto superávit, o de cero, si ustedes quieren, a un déficit que está alrededor de entre 200 y 300.000 millones de pesos por mes, y otra vez, como Argentina no tiene acceso al mercado de deuda, por lo que vamos a hablar en un ratito, ni tiene acceso y su mercado de capitales local, digamos, es también muy chiquito, todo se financia por el Banco Central. Entonces tenemos un déficit fiscal creciente con un montón de pesos que van al sistema, en un país que no demanda pesos, porque hay alta inflación. Entonces, hoy demanda pesos, por lo que decían, casi por razones similares a las que se pasan en el mundo, por incertidumbre, ¿no es cierto? Hay demanda por liquidez, porque esa demanda por liquidez es la que permite, con el mismo razonamiento, no sé si voy a tener trabajo, no sé si voy a poder vender, no sé si voy a tener abierto el negocio, no sé si cuando vaya al chino de la esquina va a funcionar el postnet, por lo tanto, yo quiero liquidez. Pero es una liquidez que lo que pretende es transformarse en bienes rápidamente, no es una liquidez que aumenta la demanda de dinero, como decimos los economistas, sino que es una liquidez que aumenta transitoriamente la demanda de dinero, pero que básicamente quiere bienes o quiere otro tipo de activos y no quiere pesos. De manera tal que el día que se levante el confinamiento o se libere la actividad o la actividad pueda funcionar mejor, vamos a tener ahí un tema que voy a mirar en un minuto. El otro tema que da la impresión que está generando, que intenta hacer el gobierno, lo ha dicho el ministro Guzmán en varias oportunidades y lo está tratando de lograr o tratando de incentivar en las colocaciones de deuda en pesos, es que aparentemente vamos a un mercado de deuda de mediano plazo en pesos indexados. O sea, es reemplazar el largo plazo en dólares, porque el largo plazo en pesos normales, entre comillas, no existe en la Argentina, por la inflación, en pesos indexados. Dice, mira, no vas a poder operar en un mercado de largo plazo en dólares, pero vas a poder operar en un mercado en pesos indexados que se supone te cubren de, como su nombre lo indica, de la inflación. Esto hago una nota de pie de página aquí, quizás después lo podemos ampliar. Sobre todo pensando en las pymes, ¿no es cierto? Esto es un problema, porque el peso indexado es una solución para cuando no se necesita. O sea, cuando la inflación es 4 o 5% anual, no hay problema con indexar, porque el promedio y la dispersión, la dispersión alrededor del promedio es muy baja. O sea, el 5% de inflación, hay algunos precios que subirán al 7 y algunos precios que subirán al 2. De manera que el que sube al 2 pierde poquito y el que sube al 7 gana poquito. Ahora, cuando la tasa de inflación es 40% anual, para poner un número, la dispersión es enorme.
Entonces hay sectores cuyos precios suben 50%, 70%, pero hay sectores cuyos precios suben 10 o 20, para que el promedio termine en 40. Entonces, claro, los que están abajo de ese promedio, si se endeudan a pesos indexados, pierden mucho, porque su precio no se indexa. Y los que están arriba de ese promedio, por supuesto, ganan mucho porque su precio se indexa. Entonces, se genera una disparidad en términos del endeudamiento o del rendimiento de un depósito muy grande cuando hay tasas de inflación muy altas y mucha volatilidad. Entonces, claro, como uno depende de su propio precio, mis ingresos dependen de mi precio, no del precio de la economía. Mientras que yo voy a estar pagando un crédito, eventualmente, al promedio de los precios de la economía. Si mis precios se parecen al promedio, bueno, tengo una cobertura. Pero si mis precios no se parecen al promedio, o estoy ganando mucho o estoy perdiendo mucho. Y lo más probable, en los casos en los que no podemos fijar precio, como somos nosotros los profesionales y como son la mayoría de los que están escuchando, lo más probable es que perdamos mucho. Entonces, esta solución de mercados de deuda en pesos indexados, insisto, es una solución que sirve cuando no hace falta. Después tenemos un mercado de cambio segmentado, ya lo teníamos antes y ahora estamos peor, porque primero, toda esta liquidez que se ha generado para financiar el déficit está también segmentada. O sea, hay sectores que están mucho más líquidos porque han seguido trabajando a lo largo de este periodo, porque venden alimentos o producen medicamentos, o están en actividades relativamente esenciales. Y hay sectores que tienen liquidez cero o dependen de la liquidez que le genera o de los ingresos que genera los programas de ayuda del gobierno o el desahorro. Entonces, para todos aquellos que tuvieron excesos de liquidez, su única alternativa de ahorro, su única alternativa de protección de patrimonio fue comprar dólares. Pero claro, el mercado oficial de dólares no está disponible y entonces fuimos a una demanda de todos los dólares alternativos, contado con liquidación, dólar MEP, dólar negro, o blue, o como se quiera llamar, que genera una enorme brecha entre el dólar oficial y el dólar y los dólares paralelos. La brecha que significa que hay un fuerte incentivo para demorar liquidación de exportaciones, porque básicamente cuanto más tardo pienso que el dólar oficial se va a parecer al libre y no al revés, y hay un fuerte incentivo para adelantar pagos de importaciones por la misma razón, porque cuanto antes pague, más barato, entre comillas, me va a salir el pago. Entonces, en los meses en donde el Banco Central debería estar ganando reservas, porque son estacionalmente altos, porque se liquida la cosecha agrícola, el Banco Central estuvo perdiendo reservas. Y como estuvo perdiendo reservas, tiene que reconocer este problema y tiene que atacarlo. Y estuvo perdiendo reservas, no porque los exportadores liquidaban menos que antes. La verdad que los exportadores, hay un régimen regulatorio donde no se puede especular demasiado, y la verdad que los exportadores agrícolas vendieron mucho, el resto de los exportadores no pudieron vender porque no hay mercados afuera, porque estamos otra vez confinados, Brasil está cerrado y a quién le vendo, por ejemplo. Pero lo que hubo claramente fue más pagos de importaciones. Pero no son más pagos de importaciones futuras, sino que son más pagos de importaciones pasadas. ¿Por qué? Porque las importaciones en Argentina son básicamente entre intercompany, o sea, entre empresas, y por lo tanto hay una especie de cuenta corriente. Entonces, en momentos calmos, esa cuenta corriente se mantiene, se va renovando, etc. En momentos como otra vez, se apuran en pagar importaciones que normalmente quedaban en cuenta corriente. Entonces hubo un fuerte aumento de los precios, de los pagos de importaciones, que llevaron otra vez a esta pérdida de reservas. Frente a esto, cuando uno se queda sin reservas, o mejor dicho, cuando las reservas empiezan a caer, los bancos centrales tienen que tomar una decisión, que es o raciono o lo reconozco en el precio. Entonces le voy a dar primero la primera regla que quiero darles respecto de cómo se comporta este gobierno frente a estas situaciones, que es, cada vez que el gobierno se enfrenta a un dilema en donde puede elegir entre más regulación y más control o reconocer el precio, siempre empieza por más regulación y más control. Lo vivimos en todo el periodo del kirchnerismo
con el caso energético, por ejemplo, y con el caso del mercado de cambios, y ahora volvemos a verlo en el caso del mercado de cambios. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno podría decir, bueno, si yo tengo que racionar una mercadería, la puedo racionar, digamos, diciendo, cada uno el aceite en los supermercados. Puedo decir, solo vendo una lata de aceite a cada persona, o puedo decir, bueno, duplico el precio del aceite y bueno, la comprará el que lo pueda comprar. Con el mercado de cambios pasa lo mismo. El gobierno puede decir, yo controlo el mercado de cambios y regulo para que no me demanden más dólares, o lo reconozco en el precio. Devalúo y entonces lo reconozco en el precio. ¿Tenía sentido ajustar el precio en este momento? Y la verdad que es medio difícil porque estamos en tal situación de incertidumbre que no está claro cuál es el precio. Pero está claro, sí, que este no es el precio. Es decir, mi amigo Juan Carlos de Pablo tiene un excelente ejemplo para esto que dice, precio es aquello a lo cual hay. Si vos vas al Banco Central a pedir dólares a 60 y te dicen no hay, 60 no es el precio. O a 70 no hay, 70 no es el precio. Ahora, ¿cuál es el verdadero precio? En este contexto es medio complicado. Entonces el gobierno optó por la regulación, pero optó por una regulación bastante ineficiente porque normalmente en la Argentina, cuando se regulan estos mercados, se regula por actividad. Uno dice, bueno, tiene sentido que los que importan productos suntuarios, si tal cosa existe, no compren dólares al Banco Central. Si querés importar productos suntuarios, andalo a Mercado Libre, vendé más caro qué sé yo, el Mercedes-Benz o el reloj. En cambio, si vos importás productos o insumos o productos muy de primera necesidad, bueno, sí, ahí te los vendo. Ese es el tipo de regulación típica en estas cosas. Acá se usó otro tipo de regulación, que es la regulación por persona, o por empresa. Si vos sos una empresa que tenía dólares líquidos en el exterior, no importa lo que importás, primero usás esos dólares, después venís a pedir los míos. Si vos compraste dólares en el MEP, en el contado con líquido, no importa lo que vendés o lo que importás, primero usá los tuyos, después venime a pedir los míos. Y esto lo voy a usar más adelante porque hay un prejuicio, un juicio del gobierno que dice, bueno, todas las empresas y todas las personas se dolarizaron durante el 2018 y 2019, millones de personas, esos dólares están en algún lado, o están en el colchón, o están en una cuenta afuera, o están en una caja de seguridad, o lo que fuere. Entonces, que la gente use esos dólares, que no me los venga a pedir a mí. Entonces, bajo ese juicio, el gobierno optó por este esquema. Ahora, claro, cuando opta por este esquema, está enviando automáticamente las importaciones al mercado libre, al menos en los precios. Pues yo soy un importador, digo, ¿a cuánto vale mi insumo? ¿Vale 70? No, a 70 no me dan. Entonces, los dólares que yo puedo llegar a utilizar son dólares de 110, para usar un número. Entonces mis precios futuros son 110. Y lo que ha pasado en todo este periodo es que desaparecieron los precios en el sector importador o empezaron a fijarse en los mercados o con referencias de los mercados no oficial, o con referencia al mercado no oficial. O sea que tenemos dos problemas. Emisión monetaria que está creciendo y un mercado de cambios absolutamente segmentado en donde ya no tenemos precios, salvo el precio oficial que está racionado. Como la Argentina depende de sus importaciones para producir, porque el 70-80% de lo que importamos son insumos o productos básicos, el gobierno ha tenido que ir liberando estas restricciones o moderando un poco estas restricciones. Cada vez que modera, pierde reservas. Entonces estamos frente a una encrucijada fuerte porque independientemente de la voluntad, lo cierto es que en este contexto estamos con un problema en el mercado cambiario importante. Por supuesto, después tenemos toda esta cantidad de dinero que hoy, otra vez, no se refleja en los precios o no se refleja totalmente en los precios porque queremos tener la liquidez. En cuanto se levante el confinamiento, cuando volvamos a alguna normalidad, después la vamos a ver, bueno, vamos a tener un problema. Y ese problema es o más inflación o más tasa de interés para absorber el dinero que está circulando, o las dos cosas. Vamos a un escenario de inflación más alta. Después entramos en los detalles. Después tenemos otro problema que se vincula con el anterior, que tenemos todos los precios relativos desequilibrados porque ya veníamos con serios problemas en los congelamientos de tarifas
Desde el 2015, el gobierno de Macri intentó normalizar un poco esa situación hasta el 2018, en el 2018-2019, por razones básicamente electorales, y para evitar más inflación, congeló las tarifas. Estas tarifas ahora siguen congeladas hasta fin de año. Ese congelamiento implica, por un lado, todavía no se nota otra vez, porque no hay más demanda, pero implica problemas de oferta, implica más subsidios, y está dentro del déficit fiscal que está arriba. Hubo caída del salario real, pero esa caída del salario real, otra vez, dependió del hecho de que hubo muchos sectores que negociaron una baja de su salario nominal para no tener desempleo, y eso implica que los salarios reales han caído, pero todavía han caído en el contexto de el confinamiento y no en el contexto de una negociación estable, de una tal de que ahí tenemos un resorte, y después tenemos todo este lío del barril criollo, del plan gas, bueno, todo esto es más subsidios, más déficit y más inflación, y otra vez problemas de oferta. Y finalmente, hoy se conocieron los números del primer trimestre, una fuerte caída de la actividad. Nuestras estimaciones están arriba del 10% del PBI, más cerca de 12%. Vamos a tener alguna recuperación estadística derivada bueno, otra vez, de los rebotes. De cada sector que se abre, el sector automotriz producía 0, en mayo produjo más, rebotó, pero no es un rebote importante hasta que no se abra directamente la actividad. Cuanto más tarde en abrirse, más caída. Si se reabre la actividad en el cuarto trimestre, va a haber un fuerte arrastre de crecimiento para el 2021, pero básicamente estadístico. Sin programa integral, estamos de B a W a L, sin escalas, y eso es creo lo que va a pasar en este contexto. Bien, avanzo rápidamente. Una referencia al tipo de cambio real. Miren, el mejor momento de tipo de cambio real de Argentina, de estos años, por supuesto, fue el periodo 2004-2007, que equivale a un dólar de hoy en el mercado oficial de 90 pesos, para poner un número, 80 y pico, 90. Hoy estamos mucho mejor que en el piso del 2015-2016, en los 9 pesos del 2015-2016, pero claramente estamos lejos de ese 90 o 85, 90, así que ahí tenemos un problema. ¿Tengo un ruidito? ¿Nos estamos todos bien? ¿Se escucha bien? Bueno, supongamos que sí. Voy avanzando rápidamente. Bueno, un minuto con el tema de la deuda. A ver, entendamos bien de qué se trata esto. Los estados no quiebran. Los estados duran por la eternidad, entre comillas lo digo. Como los estados no quiebran, tarde o temprano tienen que arreglar su deuda. Es decir, no hay un procedimiento de quiebra de un estado como lo hay en el sector privado, porque las empresas pueden cerrar. Como el estado no puede cerrar, siempre hay que estar, siempre la deuda hay que renegociarla. En épocas normales, la renegociación es, te pago los intereses, renovamos el capital. Y así pasa siempre. Ningún país paga el capital, todos los países renuevan los intereses, y cuando uno quiere salir del capital que prestó, lo que hace es conseguir a otro que le compre el título del cual uno quiere salir. O sea, la deuda pública es un gran esquema Ponzi, en donde para salir hay que conseguir a otro que entre. En situaciones normales, los mercados están abiertos y siempre hay alguno que entra y uno que sale, y se pagan los intereses. Cuando se corta esto, el problema central es que obviamente todos quieren cobrar el capital y los gobiernos no pueden pagar el capital, ni Estados Unidos puede pagar el capital. Bueno, Estados Unidos puede emitir dólares, pero en general no puede pagar el capital, y entonces básicamente entra en default. La salida del default, ¿qué negociación es? Bueno, mira, te hago una quita en los intereses, te hago una quita en el capital, y volvemos, y seguimos viaje. Digamos, ¿no? La propuesta de Argentina fue una propuesta muy agresiva, porque la propuesta de Argentina lo que dijo fue, no te pago nada por los próximos 3 años, te pago muy poquito en los otros 3, y después te empiezo a pagar. Casi no te hago quita de capital, pero los intereses, te bajo los cupones de intereses, y además por los próximos 6 años no te pago nada. Por supuesto, esa era una propuesta que iba
a cero, al muere, en el sentido de que iba a ser muy difícil que lo aprobaran, que lo aceptaran. Efectivamente eso fue lo que pasó, no lo aceptaron. Y ahora la discusión es, bueno, está bien, te voy a pagar un poquito más estos años y un poquito menos después, te traigo más al presente pagos que iba a hacer después, porque otra vez, como la deuda se calcula a valor presente, los pagos más cercanos valen más que los pagos más lejanos. Y los acreedores dicen, bueno, págame un poco más y esa está la pelea. En esa pelea yo creo que finalmente alguna solución habrá, pero va a ser una solución parcial. O sea, algunos van a aceptar, otros no van a aceptar porque prefieren hacer litigio, y otros no van a aceptar porque prefieren seguir negociando, y seguiremos dando vueltas alrededor de este tema, como habitualmente hacemos en Argentina, que nunca cerramos un tema totalmente, y a veces es difícil hacerlo, digamos. Pero ¿por qué es importante el cierre? Por dos razones. Primero, porque una vez que se cierre vamos a saber qué superávit comercial necesitamos en los próximos años, porque la deuda se paga en dólares. La deuda de Argentina es en dólares. Los estados no tienen dólares, los gobiernos no tienen dólares, se lo tienen que tomar al sector privado. Y eso se lo toman del superávit comercial o de algún otro mecanismo de, ya que está de moda, de expropiación. Entonces, si yo tengo que pagar muchos intereses en los próximos años, necesito mucho superávit comercial. Y si necesito mucho superávit comercial, la economía no se puede reactivar mucho porque tengo que bajar las importaciones. En cambio, si no tengo que pagar mucho en los próximos años, puedo aumentar las importaciones y la economía puede crecer un poco más. O sea, la pelea del gobierno que cuando dice no quiero pagar nada estos años, básicamente no quiero usar dólares de las reservas del Banco Central o de superávit comercial para pagar deuda, los quiero usar para el crecimiento. Por supuesto, del otro lado están los acreedores que dicen, no, pagame a mí. Y falta en esta historia un problema muy serio, que es qué va a ser el fondo, porque hasta ahora el Fondo Monetario era, bueno, voy a hacer un viejazo, la caballería que llegaba al rescate del muchachito, pero resulta que ahora el Fondo Monetario es nuestro principal acreedor, porque le prestó a la Argentina 40 y pico mil millones de dólares en los últimos, entre el 2018 y 2019, y ahora es el principal acreedor individual, porque le debemos a todos los demás 60 y pico de mil y al fondo 44.000. Y el fondo no renegocia, no refinancia, no da quitas, no da plazos. El fondo lo único que hace es, te doy un programa nuevo, te presto para que me pagues. O sea que con el fondo va a haber que tener un programa tradicional, un programa de cambio estructural, un programa distinto a los que hay ahora. No sabemos si el fondo va a cambiar, por ahora es todo palabras, pero ahí no se sabe nada. Entonces, mientras no sepamos lo que va a hacer el fondo, vamos a estar siempre dando vuelta alrededor de esta historia. Y por último, o por anteúltimo, voy a ¿cuál es la nueva normalidad de Argentina? Y es la vieja. Una economía mucho más intensiva en Estado, en donde el ajuste fiscal es impuestos y licuación de gasto, mucha regulación sectorial, o sea, eligiendo los sectores, lo que se llama cherry picking en la literatura económica, elijo las frutillas que son más ricas y tiro las que no me sirven, mucho subsidio cruzado, mucho capitalismo de amigos y más subsidio a los sectores más bajos de ingresos, esta idea de extender el IFE y convertirlo en permanente de alguna manera. Vamos a un régimen de mucho más alta inflación, después discutimos cuánto. Eso implica que, porque si se esteriliza colocando plata en el Banco Central, perdón, colocando deuda del Banco Central, eso es más tasa de interés, y como el Banco Central las tasas de interés la paga emitiendo, es inflación ahora o inflación más tarde. Después un tema que me parece clave, miren, yo estuve sentado ahí, por suerte, bueno, no sé, yo estuve sentado ahí, y entonces lo que les puedo contar es que el régimen cambiario no se elige, depende de las reservas disponibles. Cuando yo tengo muchas reservas, elijo el régimen cambiario, que flotación, que tipo de cambio fijo, que crawling peg, lo que ustedes quieran. Cuando no hay reservas, o cuando hay muy poquitas, no hay elección, es controles y precio, controles y precio, y después vemos. Entonces, yo creo que independientemente de la voluntad del gobierno, en la medida que no se pueda solucionar este contexto macro, bueno, vamos a un esquema más complicado de controles y precios. Finalmente, en este tema de la macro,
Miren, Argentina está en una crisis política, institucional y económica desde el 2001. Simplemente tuvimos un interregno con extraordinarios precios internacionales que, para toda la región, que permitió barrer bajo la alfombra la crisis institucional y política durante los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. Después esa crisis política se fue agravando con los años, cuando desaparecieron los precios internacionales buenos, y ahora seguimos lo mismo. Es decir, tuvimos un gobierno de coalición inestable durante el gobierno de Macri, simplemente que era menos inestable porque las diferencias entre sectores no eran tan grandes, y ahora tenemos una coalición muy inestable en el gobierno de Alberto Fernández, en donde la diferencia entre los distintos miembros de la coalición es más amplia y más dura. Y estamos en gobiernos de coalición en sistemas presidencialistas. Digamos, los gobiernos de coalición son para sistemas parlamentarios, en donde se juntan partidos políticos de distintas ideas para dar mayorías parlamentarias para votar ciertas cosas. En la Argentina estamos en gobierno de coalición con un sistema presidencialista, con lo cual estamos yo diría, en ese sentido, en el peor de los mundos, y vamos a necesitar en algún momento un programa integral para salir de aquí. ¿Será antes de la elección de medio término? ¿Será después? No lo sé. Déjeme la última, Firmina, para hablar un minuto de la micro de esta historia. Miren, si yo tuviera que hacer algún tipo de división en este esquema o algún tipo de clasificación, vamos a, como les dije antes, lo que ha hecho la pandemia y su solución, por ahora, ha sido básicamente acelerar tendencias. Entonces, la nueva realidad tiene teletrabajo, tiene e-commerce, tiene delivery. Ahora, uno puede dividir a los sectores de acá en adelante en sectores, como difícilmente esto se soluciona en el corto plazo, o sea, no creo que tengamos la vacuna o lo que fuere en el corto plazo, vamos a ir a un esquema en donde en algunos sectores va a prevalecer el miedo. Turismo, espectáculos masivos en general, bares, restaurantes, las actividades en donde los protocolos no funcionan porque por definición obligan al hacinamiento. Como la única vacuna que hay por ahora es el distanciamiento social, si yo tengo que ir a una cancha de fútbol, ya eso no existe, tengo que ir a un recital, eso no existe, si tengo que viajar y meterme dentro de un avión, eso no existe, etcétera, etcétera. Después hay sectores donde va a prevalecer el deseo y la necesidad, o la necesidad. Ahí hace falta protocolos, todos tenemos que tener nuestro protocolo armadito, sean generales o específicos, para sacarle el miedo a la gente y que ese protocolo funcione, a la gente que trabaja y a la gente que consume. Esto genera mayores costos, claramente mayores costos, y ojo con todas estas idas y vueltas, porque los mayores costos se pagan y después hay que frenarlos y volver a pagar mayores costos. Mire, el ejemplo no es una pequeña empresa, es una empresa grande, pero conozco el caso de una automotriz que ha vuelto a trabajar. Bueno, esa automotriz gasta hoy en testeos a su personal y en transporte para su personal más de lo que gasta en testeos el gobierno nacional y provincial. O sea, hace más testeos, obviamente corregido por la población de la fábrica, que lo que hacen los gobiernos. Eso es mucha plata. Los profesionales independientes, los médicos, los dentistas, ¿no? Todos tienen que tener protocolos, elementos de seguridad, etcétera, que las obras sociales no pagan o que tiene que pagar el cliente, en fin. Estamos en un tema en donde todo lo que sea de deseo y necesidad se va a abrir, pero va a implicar protocolos y va a implicar mayores costos. Además hay que ver cómo estamos en la cadena, porque hay sectores que son protocolables, permítame este neologismo, pero dependen de sectores de miedo. Yo dependo del transporte público masivo para que la gente venga donde lo que yo hago, para que vengan a trabajar lo que yo produzco, por más que yo pueda armar el protocolo no está en el transporte. O lo mismo pasa, bueno, deben tener 20 ejemplos. Así que hay inclusive, repito, esta empresa grande, automotriz, tuvo que ir para atrás en toda la cadena de proveedores para armar los protocolos de todos sus proveedores, financiarla y armarlo. O sea que vamos a este esquema, y este esquema va a durar, porque me da la impresión de que no vamos a tener, ojalá, no sé, tengo más ganas que ustedes de equivocarme,
Ojalá tengamos una vacuna o un tratamiento dentro de 3 meses, no da la impresión de que ese sea el caso, aun cuando aparezca la vacuna, hasta que llegue a la Argentina y los vacunemos todos, va a pasar un rato largo. Después tenemos este tema de la aceleración de las tecnológica, le genera cambios a todos, porque uno piensa, bueno, teletrabajo, reduce la superficie de las empresas. Todas las empresas, inclusive a ustedes les pasa, y dice, bueno, ¿para qué quiero tener 100 metros cuadrados en tal lugar si nos estamos arreglando cada uno a distancia y a lo mejor con 50 metros cuadrados funciona, o podemos funcionar todos en teletrabajo? Todas las administraciones están funcionando en teletrabajo. Pero si las administraciones funcionan en teletrabajo, todo el sistema que rodea a ese conglomerado tiene transformaciones, porque los bares, el delivery, el transporte, los kioscos, la papelería, la indumentaria, en fin, si yo estoy acá sentadito, hoy me vestí elegante para ustedes, por lo menos de la mitad del cuerpo para arriba, la que se ve, pero no me puse un traje, ni me puse una corbata, ni me puse una camisa, digamos, formal. No tengo que hacer transporte, no tengo que alquilar una cochera, no voy a pedirle al bar que me mande algo, ni voy a ir a comer al restaurante, los kioscos de la zona, la papelería, hay todo un cambio importante. Y aquí sí, por último, quiero usar este esquema porque me parece que es la clave para todos ustedes, que son los modelos de competencia. Hace muchísimos años ya, yo era muy chiquito, esto sería principios de finales de los 80, principios de los 90, un trabajo importante me parece que era la gente de Harvard, siempre me confundo entre la Sloan Management en Stanford y Harvard, escribieron todo un trabajo muy grande sobre competencia, que era cooperar entre aquellos que compiten, ver las cosas en común. Después se tuvo varios nombres nuevos, porque ustedes saben que una de las ventajas en general en management y en marketing se le ponen nombres nuevos a cosas viejas, pero lo cierto es que vamos a este esquema, a competencia o a cooperación en lo productivo. Hoy está pasando compartir personal, o sea, gente que tiene personal ocioso en un lugar y gente que necesita ese personal con cierta calificación en otro. Ha habido muchos ejemplos de empresas que hacen acuerdos y dicen, bueno, mandame parte de tu gente a mi empresa que tengo que trabajar y yo le pago el sueldo. Infraestructura, va a haber mucho trabajo de infraestructura en términos de transporte, de comercio electrónico, de delivery, de entrega, de insumos, de productos que vale la pena compartir. Bueno, acá estamos en un contexto financiero, es decir, todo lo que es crowdfunding, el tema de las SGR, Venture Capital, o sea, el sistema financiero, tal como lo conocemos, los bancos primero tienen muy poca mercadería y se dedican a atender transaccionales e individuos. El trabajo con las empresas es bastante relativo y sobre todo con las empresas chicas, digamos. Mis colegas espero que cuando esto se difunda no me genere problemas con mis amigos banqueros, pero en realidad las pymes son, y no lo tomen a mal, pero es así, las pymes son sujetos de crédito de alto riesgo, por definición, porque no todas sobreviven, porque en la Argentina están sometidas a los avatares más allá de la pandemia o del confinamiento. Entonces, en general, el sistema financiero discrimina contra las pymes, pero porque protege a los depositantes, no porque no hay perversidad, hay simplemente negocio. Entonces, en general, todos los sistemas que van en paralelo al sistema bancario, o que garantizan cheques, o que hacen mercados de capitales, entre comillas, en paralelo, o complementarios, son los que usan las empresas pequeñas y medianas para financiarse y funcionar. No digo que los bancos no los atienden, digo que en general pasa esto de esta manera. Bueno, yo pararía acá porque ya creo que hablé bastante. Quiero volver acá, pero no sé cómo se hace, supongo que será así. Y creo que ahora sí podemos escuchar preguntas. Espero que se haya escuchado lo que hablé, porque hablé todo este tiempo, espero que haya salido bien. Enrique, sí, por mi parte la verdad que tuve la conexión perfecta, no tuvimos problemas. Muchas gracias, muy clara tu exposición. Creo que la verdad has tocado la mayoría de los temas. Como les decía, estoy en el chat recibiendo preguntas o inquietudes que tengan con respecto a la charla de Enrique. Tengo una de ellas, la leo. El sistema financiero, si bien protege a los depositantes, no entiende a las pymes que son riesgosas, pero tienen activos de valor
y eso no lo saben considerar. Creo que más que nada un comentario, ¿no? Vos, Sí, por favor, Enrique. está bien ese punto, y me parece que tenés razón, no sé quién pregunta, pero justamente, otra vez, si yo soy, o manejo el sistema, manejo un banco, entre comillas, Dios no libre no guarde, voy digamos, del menor riesgo al mayor, del negocio más fácil al más difícil, y efectivamente el análisis de las pymes es muy difícil para un banco. No está muy preparado para ello. No digo que no lo estoy defendiendo, simplemente estoy haciendo una descripción. Y por supuesto que sería mucho mejor que lo estuviera, pero no lo está. Y el otro problema, que no es un tema menor, es el problema impositivo. O sea, la Argentina ha generado una carga impositiva tan insostenible que obliga a muchas empresas a, digamos, estar caminando por la cornisa en materia impositiva. Porque si no, no tienen rentabilidad, no es un problema de maldad, digamos, es un problema de entender cómo funciona el sistema. Entonces, los riesgos impositivos o los pasivos ocultos allí son pasivos difíciles de medir. Lo mismo pasa con el tema laboral. Hemos armado tal maraña en el marco de las relaciones laborales que los pasivos o los pasivos eventuales derivados del problema laboral, que no es solamente si pagás o no una carga social o lo que fuere, son enormes. Entonces, en la medida que no se reforme esto que está en el fondo de toda esta historia que estamos discutiendo, se hace muy difícil todo el análisis de financiamiento y por lo tanto se hace muy difícil el financiamiento. Ahora, otra vez, yo no estoy defendiendo la situación, estoy tratando de describir un problema que va más allá del sistema financiero, que es el problema básicamente de tener un sistema impositivo que sesga contra las pymes, por definición. Ingresos brutos es el ejemplo más clave, todos se llenan la boca respecto a las pymes, pero todos los gobernadores defienden ingresos brutos, que es el impuesto que más discrimina a una pequeña empresa porque incita a la integración vertical, porque es el grueso de su recaudación. Entonces, claramente ahí hay objetivos contrapuestos. Entonces, me parece que tenemos dos caminos. Primero, todo el camino para tratar de lograr la reforma del sistema en su conjunto, que es un camino, digamos, de la sociedad, y la otra, adaptarnos a la realidad. Y esta realidad yo creo que va a persistir por un tiempo, y ahora agravado por el problema de la pandemia. Respecto de la liquidez que vos mencionabas en tu charla, ¿no? Al inicio, que hay un exceso de liquidez, ¿cómo pensás, y volviendo a las pymes, que eso puede canalizarse vía crédito a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? En este contexto que estás mencionando ahora? Sí, ahí hay un tema interesante porque el Banco Central se encargó de generar liquidez electrónica, que es la liquidez que puede generar el Banco Central, digamos, ¿no? Y la gente demanda liquidez física, digamos, ¿no? Es decir, yo quiero tener pesos en mi casa y en mi mano, por lo que decía antes, porque voy a ir al banco, porque no quiero ir al supermercado y que me digan la tarjeta no funciona, el POS no va o lo que fuere. Esa liquidez electrónica, que hoy tienen los bancos estacionada o en forma de encaje o en forma de deuda del Banco Central, el Banco Central empezó el esquema antes de la pandemia, liberando los fondos para el sistema financiero, o sea, bajando la deuda del Banco Central y obligando a los bancos a ir a prestar. Cuando los bancos se fueron a ir a prestar, vino el confinamiento, vino la pandemia, y en la pandemia es muy difícil analizar, digamos, cómo prestar, porque le tenés que prestar a empresas o a personas que otra vez no sabés si va a seguir funcionando, si vende, si no vende, si mañana, dentro del lunes nos van a cerrar todo de nuevo, y entonces todo el cash flow que yo había armado ya no me sirve. Ahora, en un sistema normal, va a haber la suficiente liquidez en el mercado como para asistir a las empresas, con alguna regulación que marque más crédito, bajo el riesgo de que esa asistencia, como no va a haber absorción de fondos, o va a ser menos absorción de fondos, se transforme en más inflación. Por eso necesitamos un programa integral, porque esta es la frazada corta. Yo le doy más crédito, aumento la liquidez, parte de esa liquidez termina en el mercado de cambios o en los precios, y entonces estoy otra vez con el problema. Fíjense otra vez,
el derrotero del trimestre prepandemia, ¿no? El Banco Central aflojó la tasa de interés, aflojó el crédito, las tasas se desplomaron, hubo más crédito, en en marzo empezó la demanda sobre los dólares, en abril creció, ¿qué hizo el Banco Central? Volvió a absorber, volvió a subir la tasa de interés, volvió a cortar el crédito. O sea, estas idas y vueltas responden al hecho de que hasta que no tenés un programa bien armado, tenés la frazada corta. Entonces, hay posibilidades de avanzar porque va a haber liquidez, y la hay, pero una parte de esa liquidez hoy es un gran interrogante respecto de hacia qué tasa de inflación va. Entiendo. Acá alguien pregunta si tenés conocimiento de algún modelo europeo o algún modelo que hayan probado en Estados Unidos que sirva para replicar en la Argentina en cuanto siempre a crédito o financiamiento PYME. Mira, hay de todo. Lo que pasa es que primero hay que entender un paso, quiero dar un paso previo. Los mercados, nosotros destruimos la moneda. Bueno, nosotros no, los políticos que votamos durante muchos años han destruido la moneda. No tengo tiempo ahora, pero les podía pasar un pequeño, ayer explorando videos que estaba buscando un tema, me encontré, bueno, acá son todos jóvenes, pero yo era muy chiquito cuando el Ford lanzó el Ford Falcon, y para promocionarlo armó una sitcom, lo que hoy llamaríamos una sitcom, que se llamaba La Familia Falcón. Que otra vez, todos somos chiquitos, a alguno le era historia, yo era muy chiquito, digamos, le juro que era muy chiquito, y estaba la familia Falcón. Entonces empecé a buscar algunas cosas y encontré un corto que, a lo mejor si puedo después se los paso, que era un capítulo de la familia Falcón de fin del año 65. O sea, fin de 1965, en donde los personajes decían los deseos respecto del año 66. Y lo que dijo lo que decían esos personajes a fin de 65 era, por favor, terminemos con la inflación. O sea, estaba hablándoles de algo que pasó en 1965. Entonces, claro, Argentina destruyó su moneda. Como destruyó su moneda, su mercado financiero en pesos es chiquitísimo. Miren, cuando uno suma el crédito al sector privado, dejen de lado la pandemia para no distorsionar la medición. El crédito total al sector privado del sistema financiero argentino es 10-12% del PBI. En cualquier país europeo o norteamericano o Estados Unidos, como hacen la pregunta, supera el 100%. Entonces, claro, cuando vos tenés 10% del PBI, la mercadería es 10% del PBI, no le prestás a nadie. O sea, le prestás a los 5, 6, 10 que podés prestarle y el resto se queda fuera. ¿Y cómo haces la asignación? Otra vez, la haces por riesgo. ¿Cómo hacen ustedes en sus empresas? Le vendo primero al cliente que mejor paga, el más grande, y después le voy, cuando ya no viene alguno, el último, y bueno, le pago. Por supuesto, si vos tenés un sistema financiero de 100% del PBI, la historia es otra. El otro punto, Argentina destruyó, no quiero ser tan dramático, redujo sustancialmente lo que es el mercado institucional, inversores institucionales. Teníamos fondos de pensión, desaparecieron los fondos de pensión, no hay inversor institucional. Nos quedan nada más que las compañías de seguros en un país que está infrasegurado, en todo sentido. Entonces tampoco hay inversores en pesos obligados. En ese 100% del PBI en Estados Unidos, o 100 y pico en Europa, o 80 en Brasil, si se quiere, o 100 en Chile, está protagonizado por inversores institucionales, los fondos de pensión, las compañías de seguros, los fondos de inversión, etcétera, etcétera. Entonces, esos inversores institucionales tienen pasivos en pesos, en moneda local de largo plazo, y pueden colocar en moneda local de largo plazo, y colocan en pymes, otra vez, colocan en todo el universo, porque ahí está el negocio. Entonces, pensar en ejemplos, va a ser una palabra ridícula, pensar en ejemplos de otros países, en un país que no tiene sistema financiero, digamos, otra vez, podemos copiar, y está bien hacerlo, pero va a ser ínfimo, va a ser chiquito, va a ser poquito. Por eso la necesidad de todos estos instrumentos que van surgiendo para compensar
parcialmente, aunque sea, toda esta falta de sistema financiero. Bueno, y vamos a la última, si te parece, para ir concluyendo. ¿Cómo se puede, bueno, en el mismo Marcos, ¿no? Tratar de, igualmente, ante esta circunstancia, poder encontrar solución a los endeudamientos agravados de las pymes y al mismo tiempo fortalecer el sistema de CGRs, el sistema de garantías afectado fuertemente por el impacto macro del confinamiento y, bueno, la crisis que venimos arrastrando? Bueno, yo creo que ahí hubo una muy mala instrumentación de los salvatajes. Es decir, cuando empezó todo este problema, con un grupo de economistas amigos, ideamos algunas alternativas que le pasamos con mucha gentileza al Banco Central, que era, en lugar de meternos en todo este lío de los pagos de salario, los créditos, es decir, en todo este mecanismo, ahora está un poco más fluido, pero fue un mecanismo bastante engorroso al principio, era salvar la cadena de pagos. Y era armar todo un circuito de financiamiento con los cheques para que la cadena de pagos siguiera funcionando. Y que a partir de ese armado de la cadena de pagos, después las empresas que tenían que hubieran mantenido la misma liquidez que tenían antes, las empresas se encargaran de pagar los salarios, el gobierno, en lugar de entrar por las empresas, entró por las personas. Que por supuesto políticamente es mejor, porque hay más votantes en las personas que en las empresas, pero que desde el punto de vista del sistema es peor. Entonces, todo esto hay que rearmar el mercado de crédito en términos de mercado de capital de trabajo de corto plazo. Yo creo que ahora, como vamos a ir a un problema de W, o sea, salimos, entramos, creo que ahora es tiempo de que el Banco Central replantee todo este esquema, arme un circuito de prestamista de última instancia para el mercado, para el capital de trabajo, no para, para el capital de trabajo en forma integral, para decirlo de esta manera, y no parcial, y no para algunos, no discriminando, y con ese esquema de capital de trabajo, con ese mecanismo de capital de trabajo, poder rearmar el mercado financiero de corto plazo de Argentina, privado, que es el que está más dañado. Pero acá vuelvo a algo que dije cuando empezó la charla y se lo subrayo ahora. El gobierno parte de la idea que todos tenemos dólares guardados. Y como parte de la idea que todos tenemos dólares guardados, su reacción es: yo no te quiero ayudar, porque quiero que pongas los dólares. Que empieces poniendo los dólares. Después vemos. Entonces, todo este mecanismo que quedó explícito con la regulación de los importadores, ¿no es cierto? Si tenés dólares líquidos, usa esos dólares, ¿por qué me venís a pedir a mí? Que yo no tengo. Si vos tenés dólares guardados, ¿por qué querés que yo te pague los sueldos? Págalos vos. Si vos tenés dólares guardados, ¿por qué querés que yo te dé capital de trabajo? Ahora, claro, unir a los dólares con los dólares de los argentinos con la Argentina requiere otro esquema. Porque hay un esquema o sea, no es un tema de voluntarismo, es un tema de riesgos y de confianza y de proyecto. O sea, nadie va a hundir capital en la Argentina salvo que no tenga más remedio. O porque ya tiene el capital hundido. Ahora, pedirle a la gente que use sus propios dólares, entre comillas, en un mercado en donde no se puede comprar y vender dólares, bueno, es una especie de oxímoron, ¿no? De contradicción en los términos. Por eso, siempre cuando vemos todas estas restricciones, que no tienen más remedio que imponer porque no hay reservas, se olvidan del lado de la oferta, digamos, están siempre pensando en el lado de la demanda de dólares y se olvidan del lado de la oferta. Pero resulta que los argentinos, nuestro capital, nuestro patrimonio, nuestro ahorro está protegido, los que podemos o los que pueden, han podido proteger lo poco, $1 o 1.000 o 100 millones en dólares. Entonces, cuando el gobierno le pone una barrera al mercado, traba el mercado de capitales en dólares, y tenés un mercado de capitales en pesos chiquito, trabaste la economía. Entonces, esta idea de que, bueno, vendan los dólares y con eso financiense, es una idea que a lo mejor puede ser, digamos, entendible desde el punto de vista de su lógica, pero inviable desde el punto de vista de la desconfianza, de la falta de programa, del default que no se soluciona y de las trabas. Porque cuando uno traba el mercado, traba a los que salen y traba a los que entran. Entonces, en la medida que eso no se solucione,
podemos intentar soluciones, e insisto, hay que trabajar por el lado de recuperar el mercado, el capital de trabajo a través del mercado de cheques, etcétera, pero lo cierto es que con poca cantidad y con este prejuicio que tiene el gobierno de que en el fondo todos tenemos dólares y que no los queremos usar, bueno, estamos en este problema, ¿no? Sí, claramente. Bueno, entiendo que ha sido más que claro, tenemos mucho por trabajar los argentinos, creo yo, el Estado y las empresas para poder salir de esta circunstancia lo más sanos posibles, dado el contexto. Por supuesto, una vez más, muchas gracias por tu presentación, por lo claro de tus contenidos. Recibo mensajes por chat que realmente ha sido muy buena y que ha sido muy útil. Les agradezco a todos su presencia en esta reunión, en este encuentro virtual. Por suerte, San Internet nos ayudó y hemos tenido una comunicación sin inconvenientes. Posteriormente les vamos a avisar dónde colgamos esta charla y recibirán también nuestras invitaciones para las siguientes charlas que se vayan dando con referentes sectoriales. Enrique, nuevamente. Mientras cuelgue la charla y no al autor, estamos todos perfectos, digamos, no hay ningún problema. Bien. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por estar presente, que tengan buen día de trabajo y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, gracias. Chau, chau.